Jueces capítulo 5, Cántico de Débora y Barak. En este capítulo se narra poéticamente los acontecimientos que estudiamos, que analizamos en el capítulo 4 del libro de los jueces. Es el cántico de Débora, la profetisa que enfoca la liberación de Israel, y al comparar los dos capítulos paralelamente nos provee de un panorama completo de lo que sucedió en este evento por el que Dios liberó a Israel una vez más. Y este poema describe tres aspectos importantes que son, bueno, son relevantes de la guerra que enfrentó el Israel del Señor en contra de aquel rey cananeo Javín. Las alabanzas, por un lado, las alabanzas a Dios por la liberación del pueblo, el reconocimiento de los israelitas que combatieron valientemente en contra del ejército del comandante Císara, y la forma en que fueron destruidos los enemigos del Señor, los enemigos de Israel, los enemigos del Señor, estos cananeos. Y de acuerdo al versículo 1 de este capítulo, se entiende que Débora, la profetisa, cantó en el día de la batalla. Dice el versículo 1, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, bueno, recordemos que en otras ocasiones Israel expresó cánticos también de alabanzas al Señor después de que Dios liberó batallas a favor del pueblo. Como el caso de Moisés, recuerdan que vemos descrito en el capítulo 15 del libro de Éxodo el cántico de Miriam también, la profetisa hermana de Moisés, que se describe ese mismo pasaje. Y en el libro, ustedes recordarán también el primer libro de Samuel, capítulo 2, ahí podemos ver el cántico de Ana, aquella mujer que oró al Señor y le dio gracias por haberle dado un hijo, y que en gratitud se lo consagró al Señor. Y en el Nuevo Testamento tenemos el registro del cántico de Miriam, en el Evangelio de Yeshua según Lucas, capítulo 1, en donde vemos la alabanza de Miriam. María, conocida, bueno, tras la traducción tenemos como María, pero es Miriam, nombre original hebreo, por la bendición de haber sido escogida para ser madre del Mesías, de Yeshua. Así es de que, pues bueno, vemos estos cánticos a través de la escritura. Se considera que este cántico, el cántico de Débora, el tema principal de los actos justos del Señor como el protector de Israel, y se describe poderes sobrenaturales que no vemos descrito, lo analizamos, lo comentamos en el capítulo anterior, que no se ve, obviamente no se describe todo lo que sucedió de forma sobrenatural, para que Císara saliera huyendo literalmente de la batalla. Y bueno, es claro que hablamos de poderes con los que Dios destruyó al ejército cananeo del rey Javín. Dice el verso 2, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load al Señor. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes. Yo cantaré al Señor, cantaré salmos al Señor, el Dios de Israel. Débora pide a los príncipes de Israel que alaben al Señor. Y esta alabanza pues tiene su motivación justo en el hecho de la participación de los israelitas en la batalla. Recordemos que aunque en la ley de Moisés se escribieron censos, recordemos cómo es que se escriben censos para conocer el número de los israelitas que estaban dispuestos para la batalla, lo más probable a estas alturas es que el pueblo, al haberse alejado del Señor, ya no contara con este control militar. Por eso resulta importante este llamado de Débora para alabar al Señor por haber puesto ánimo en los israelitas para ir y combatir en la batalla. Dice el verso 4, cuando saliste de Sei, oh Señor,
Cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Los montes temblaron delante del Señor, aquel Sinaí delante del Señor, Dios de Israel. Bueno, Débora está haciendo una referencia en este canto al acontecimiento de Sinaí, cuando Dios entregó la ley, cuando el Señor descendió ahí sobre el monte Sinaí y entregó la ley a Israel y que en este momento pues, fue constituido como nación y pueblo de Dios. En este canto, Débora hace referencia al nacimiento de la nación de Israel, justo. Hace referencia a aquellos eventos sobrenaturales de la manifestación de Dios cuando descendió en Sinaí para entregar su ley. Débora cita este evento en aquel lugar como una referencia que vincula a las promesas que Dios le dio a su pueblo para ser su Dios. Recuerden la promesa, el pacto que hicieron con el Señor, todo lo que diga el Señor, eso haremos. Seir, este lugar que se describe aquí, está situado al sur del Mar Muerto, en territorio de Edom. Su ubicación geográfica se describe en el libro de Génesis. Dice ahí, capítulo 32 de Génesis, verso 3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Recordemos que ya venía de regreso a su tierra, Jacob, y le avisaron que iba a encontrarse con su hermano Esaú. Recordemos que él tenía aquel temor de su hermano, quien había dicho que lo mataría cuando lo volviera a ver por haberle robado la primogenitura. Pero bueno, y se describe este lugar, en este lugar, la tierra de Sei, campo de Edom. De manera que aquella manifestación de poder en el Sinaí se manifiesta para pelear en contra de Císara ahora. Es la razón por la cual Débora en su cántico recuerda aquel evento, porque es obvio que aunque no se describieron todos estos eventos sobrenaturales en la batalla, sucedieron cosas sobrenaturales para que el pueblo de Israel finalmente venciera al ejército con todos con el ejército de Císara y sus ejércitos, sus carros errados. ¿Recuerdan? Aquellos de lo que hemos hablado, lo que eran los tanques de guerra de la antigüedad, ¿no? Temidos, un armamento militar muy temido, poderoso, por supuesto. Dice el verso 6. Y en los días de Samjar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? Pregunta al final. Aquí Débora describe en esta porción del poema los momentos previos a la victoria sobre el rey Javín, el momento que ella se levanta. Asimismo, se hace mención al hecho de que los enemigos de Israel tuvieron poder sobre la nación. ¿Y por qué? Bueno, porque el pueblo se alejó de Dios para adorar a otros dioses, como dice, cuando se escogían nuevos dioses. Es el momento en que ella se levanta para llevar a cabo esta encomienda. Los caminos eran, en aquel entonces, pues obvio, eran inseguros por esta opresión de los enemigos de Israel, y en un momento dado no había pues ni escudo ni lanza. Por eso pregunta, ¿se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? Pues no, no había armamento. Por eso pregunta Débora. Eh, Así de que, y bueno, por otro lado, la agricultura en las aldeas decayó por esta desatención, eh, pero todo esto cambió. ¿En qué momento? Justo en este momento, en el momento que Débora asumió su misión como jueza, y ella se describe a sí mismo de forma muy hermosa, es decir, que ella
fue como una madre para Israel. Dice el verso 9, mi corazón es para vosotros, dice, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load al Señor. Una vez más, dice ahí al final del verso 9, load a Yud-Hei Vav-Hei. Vosotros los que valgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis. Hablad. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos del Señor, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas del pueblo del Señor. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Se expresa aquí poéticamente una felicitación para los jefes de Israel en el verso 2. Se expresan también felicitaciones para los caudillos. Sí, aquí y en el verso 9, como el verso 2, se hace esta misma expresión, load al Señor. Ambos versículos terminan de esta misma manera. Entre los líderes estaban los que siguieron el llamado de la profetisa cuando ésta se levantó para reunir al pueblo para la batalla. El rango, y hay cuando dice asnas blancas, y hace una división de rangos de personas que iban a la guerra. El rango de algunos, por ejemplo, de ellos se notaba por el color de las asnas, como se describe en este pasaje. El blanco era para el color usual para los gobernantes. Hay tres clases de personas que se mencionan aquí. Dice, cuando se describe primeramente a los gobernantes que montaban estas asnas blancas, y esto lo podemos confirmar en el capítulo 10 del libro de los jueces, más adelante. Dice ahí el verso 3, tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Aquí, como vemos, se está hablando de gobernantes. Y bueno, también la clase media, esos tenían sillas de montar o alfombras en sus asnos sobre las que se sentaban, y los que estaban obligados a caminar también finalmente se menciona. Después de ser liberado de Císara, después de haberse quitado esta opresión de este comandante, el pueblo de Israel pudo nuevamente salir de su escondite en los bosques e ir a las puertas para escuchar las victoriosas proezas de los arqueros que volvían de la batalla. Había llegado ya el tiempo de que Israel alabara al Señor por sus misericordias para con ellos. Y en el versículo 12, la canción describe cuando Débora ordenó a Barak, le pide a Barak que lleve a sus prisioneros en una procesión solemne, debidamente atados, obvio. En esta escena podríamos ver de una forma alegórica la victoria sobre el pecado. En ese enfoque, por ejemplo, podemos ver al apóstol Pablo cómo es que describe esta figura de la procesión triunfal por parte de Yeshua, ya como Mesías, en su muerte y resurrección. El Señor murió y resucitó para ganar una batalla en contra del pecado. En el Salmo 68, el escritor alaba a Dios como rey victorioso. Dice ahí el verso 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Dice, continuamos ahí en Jueces 5, verso 13. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo del Señor, marchó por él en contra de los poderosos de Efraín.
en contra de los poderosos, dice el verso 14, de Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos, de Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando. Verso 15. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan porque se estuvo junto a las naves, se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Bueno, aquí se está hablando, se describe de las actitudes que tuvieron unos y otros. Débora está agradecida de que el pueblo se hubiera ofrecido voluntariamente al servicio del Señor. En los siguientes versículos se traza la secuencia de la batalla y vemos que hubo un gran número de israelitas que no acudieron al llamado de Dios para ir a la lucha junto con Débora, porque estaban muy ocupados en sus propios asuntos. Y bueno, también se describe de esa manera. Sin embargo, la gente que estaba afligida y no dudó en entregarse de todo corazón a la lucha, pues arriesgaron su vida por la libertad. Estas fueron las tribus de Zabulón y de Neftalí que se describen al final de este pasaje. Las dos tribus que fueron las que sufrieron la mayor opresión por parte de Sísera y el rey Javín. Continuamos ahí en el verso 19, dice, vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos, vamos a poner atención aquí a partir del verso 20, dice, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara, los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar, por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel del Señor. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro del Señor, al socorro de Dios contra los fuertes. Debido a que esta batalla se peleó entre las ciudades de Taanach y Megiddo, al sur del río Sison, pues no fue solo Barak quien peleó contra Sísara y los reyes, sino también los poderes del cielo. Aquí se describen a las estrellas, ¿quiénes son esas estrellas? Bueno, se está haciendo una referencia a los ángeles, a las huestes celestiales del Señor. Aquí podemos ver la clave de la victoria. No era solamente un ejército el que venía en contra de Císara, sino eran dos, el ejército de Israel y el ejército de Dios en los cielos. Por eso Israel siempre estuvo seguro de que fue Dios, fue el Señor quien ganó la batalla contra el ejército de Císara. El ángel encargado del ejército angelical ahora pronuncia una maldición, si nos damos cuenta, sobre la gente de Meroz, porque pudieron haber cortado el paso a las fuerzas cananeas en su vida, pero no lo hicieron. Meroz es una ciudad israelí en Neftalí, situada a las proximidades del monte Tabor. Impresionante. Dice el verso 24, ahí de Jueces 5, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Seneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche, en tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Sísara y dio su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes.
Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. Muy poética la forma en que esta mujer, Jael, recuerden cómo fue que mató al comandante Asísara. Impresionante. Comentábamos en el estudio anterior que la forma tan cruda, tan fuerte, ¿no? de reaccionar de esa manera de esta mujer. Sin embargo, también entendimos que el Señor estaba en todo este actuar. Y sin embargo aquí se describe de forma muy poética, por muy crudo que haya sido el actuar de Jael, vemos la forma poética en que se describe el asesinato de este hombre. ¿Sí? Obviamente se describen mayores detalles a través de esta poesía, ¿sí? Adicionales. Se habla del golpe, cómo fue que clavó la estaca en el mazo tan fuerte de Císara. Y la descripción de la muerte, de su muerte en el verso 27 da la impresión de que estaba de pie el hombre, no acostado, sino de pie en la tienda cuando Jael clavó la estaca y entonces cayó muerto a sus pies, encorvado, dice. Continuamos. Y ahora Débora continúa este cántico y se va a referir a la madre de Císara, pero igual, de una forma alegórica. Fíjate, vamos a poner atención cómo lo describe. Dice, la madre de Císara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma. ¿No han hallado botín y lo están repartiendo? A cada una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Está hablando en esta porción Débora lo que pudo haber pensado la madre de Císara a pesar de que ya estaba muerto, que pues lo estaba esperando a su regreso. Sin embargo, no regresaría. Aquí se describe de forma alegórica este lamento de la madre de Císara por su muerte y se expresa que ella no oía el sonido de las ruedas de sus carros en la distancia ni tampoco las de su séquito. Sus princesas trataban de consolarla, le estaban respondiendo, pero la madre simplemente se repetía a sí misma con la esperanza de que regresara su hijo muerto. Dice el verso 31, así perezcan todos tus enemigos, oh Yud-Hei Bab-Hei, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza y la tierra reposó 40 años. Aquí los ejércitos de Israel habían ya pasado por un tiempo terrible de opresión, todo el pueblo de Israel a manos de estos enemigos, pero cuando regresaron sus ojos al Señor y clamaron a Él por salvación, por liberación, pues Dios les dio la victoria. Esta frase que vemos aquí, como el sol cuando sale en su esplendor, es una referencia al tiempo de el brillo del sol justamente después de una tormenta. Y aunque en nuestra vida personal, pues hoy en día pues no enfrentamos ejércitos, sí tenemos batallas que pelear. Y sabemos que en la carrera de la fe no podemos pelear en nuestras propias fuerzas. Y eso creo que ya lo hemos aprendido, nos ha quedado muy claro. En nuestras propias fuerzas no podemos pelear. Moisés en su tiempo siempre aconsejó al pueblo a confiar en Dios, porque sólo así él pelearía las batallas por su pueblo. Dice Éxodo capítulo 14, verso 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto,
nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El pasaje relata la alegría que sintieron los israelitas porque Jael había engañado a Sísara. Cuando Débora se refiere a la forma en cómo mató Jael a aquel comandante, ¿sí? ¿Y por qué? Porque le ofreció hospitalidad, fue amable, le ofreció leche, cuando pidió agua, lo cubrió para esconderlo y después lo mató. Podemos leer esta poesía y cuando se refiere a la madre de Cícera, podemos considerar que es una burla que se hace de la madre de Cícera, mostrando el contraste, un contraste, porque recordemos que, pues bueno, esta era una madre cananea, pero también recordemos que Débora se describe a sí mismo como la madre de Israel, una madre de Israel. Hermoso, impresionante, pero un contraste finalmente. Y en el pueblo, pues hubo alegría, porque habían derrotado ya a los enemigos. Y bueno, en ocasiones, en las guerras, ya a nivel humano, pues, finalmente, en ocasiones se pierde objetividad. eh, y cuando analizamos esto, es importante que nosotros entendamos que era una época determinada por un tiempo oscuro, por un tiempo en el que finalmente Dios, solo por su misericordia, liberaba al pueblo, pero no significaba que el pueblo eh, rebosara de justicia. Así es que esta actitud refleja lo que sucedió, pues refleja un espíritu de venganza, por supuesto, que caracterizó esa época, como ya lo comentábamos cuando hablábamos de la forma tan cruda como dan muerte a los opresores de Israel. Pero hoy en día la actitud correcta de todo creyente, del pueblo de Dios, no debe ser de venganza, ¿no? Sino por el contrario. ¿Por qué? Porque Yeshua nos enseñó que la venganza no es de nosotros, sino lo que la venganza es del Padre. Dios mismo ha dicho, la venganza es mía. Por el contrario, para nosotros la enseñanza de Yeshua es en otro sentido. Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así de que hermoso el cántico de Débora, que nos hace una referencia más detallada de lo que realmente sucedió a nivel material y a nivel espiritual en aquella guerra por la cual Dios liberó a su pueblo. Bendito Rey, gracias por esta enseñanza, una vez más, por confirmar la forma en que debemos comportarnos finalmente en comparación a aquel tiempo, porque finalmente la enseñanza que vino a darnos Yeshua es la que debe prevalecer en nuestras vidas. Sin embargo, debemos aprender que alejarse de ti, alejarse de tus mandamientos, trae consecuencias, trae sufrimiento, trae amargura. Y la respuesta siempre es agresiva. Por esa razón, permanecemos a tu lado, Señor. Por esa razón, ayúdanos y fortalece nuestra fe cada día, Señor. Porque sabemos que tenemos luchas, pero hoy nuestra lucha es espiritual. Y de la misma manera sabemos que no podemos solos, sino necesitamos de ti.
Bendícenos, Señor, y danos esta fortaleza que necesitamos en nuestras vidas. Danos más fe. En tu nombre oramos. Amén.